Ejemplos de análisis morfosintáctico. Aquí te presento ejemplos de análisis morfológico y sintáctico, es decir, análisis morfosintáctico para una mejor comprensión. Ampliando la explicación de la lección de ayer, te proporciono ejemplos que te demuestran cómo se descomponen las palabras, análisis morfológico, y las oraciones, análisis sintáctico, para entender mejor su estructura y función. Estos conceptos y ejemplos te ayudarán a reconocer y analizar los elementos gramaticales en tus propias oraciones y de las que te proporciono. Conceptos y diferencias de análisis morfológico y sintáctico. El análisis morfológico se dedica a estudiar la estructura y las formas de las palabras en forma individual, independiente, es decir, el contenido de cada palabra sin relacionar con otra ni otras, analizando sus componentes internos que son los morfemas y su clasificación gramatical. Aquí se consideran aspectos como género, número, persona, tiempo verbal, entre otros. Tomaré como ejemplo la palabra comiendo. La morfología nos dirá comer es verbo y yendo es gerundio. El análisis morfológico determinará que comiendo es verbo en gerundio del modo indicativo, tiempo presente, de primera persona en número singular. Se entiende, yo estoy comiendo. Dos ejemplos más de análisis morfológicos. Ejemplo 2. Con la palabra jugaban. Análisis morfológico. Jugar es un verbo en infinitivo. Aban es una desinencia verbal que indica pretérito imperfecto de indicativo, tercera persona del plural. Se refiere a ellos, ellas jugaban. La morfología completa indica verbo en pretérito imperfecto, indicativo, tercera persona del plural. Veamos esta misma palabra jugaban en un análisis morfológico descompuesto en letras, pero más amplio y minucioso. 1. J. Letra simple, velar, fricativa, sorda. Esta letra es parte de la raíz o lexema jug, J-U-G, que se encuentra en el verbo jugar. La raíz es el componente que aporta el significado básico de la palabra. 2. U. Vocal posterior, cerrada. También forma parte de la raíz jug, del verbo jugar. Todas las letras que componen jug contribuyen al significado fundamental de la acción de jugar. 3. G. Velar, oclusivo, sonora, licuante. Esta letra completa la raíz jug que corresponde al verbo jugar en su forma base. 4. A. Vocal central abierta. Marca el principio o inicio de la desinencia verbal aban, que indica tiempo, aspecto, modo, persona y número en el verbo. 5. B. Simple, bilabial, oclusiva, sonora, licuante. Es parte de la desinencia aban. 6. A. Vocal central abierta. Es parte de la desinencia aban. Junto con las letras siguientes indica que la acción se realizó en pretérito imperfecto, acción pasada que se desarrollaba de manera continua o habitual, en modo indicativo, tercera persona del plural. Ellos, ellas jugaban. 7. N. Alveolar, nasal, sonora. Esta letra finaliza la desinencia aban
completando la información gramatical de la palabra. Resumen del análisis. Lexema o raíz. J-U-G. Las letras J-U-G. Desinencia verbal. Aban. Las letras A, B, A, N, que indica pretérito imperfecto indicativo tercera persona del plural. Este análisis muestra cómo cada parte de la palabra jugaban contribuye a su significado y función gramatical. Ejemplo 3. Palabra felizmente. Análisis morfológico. Feliz es un adjetivo que describe un estado de ánimo. Mente es un sufijo que convierte al adjetivo en un adverbio, indicando de manera feliz. La morfología completa advierte que felizmente es adverbio de modo. Ahora veamos el análisis sintáctico. Al contrario del análisis morfológico que se dedica a la palabra sola o independiente, el análisis sintáctico se enfoca en la relación entre las palabras dentro de una oración y cómo se enlazan y se combinan para formar estructuras gramaticales más complejas como frases y oraciones. En este análisis sintáctico se estudian funciones como sujeto, predicado, complementos, modificadores, etc., que vamos a tratar en la clase siguiente referido a las categorías gramaticales. Veamos mejor con ejemplo. Sea la oración, Juan José lee un libro interesante. Análisis sintáctico. Sujeto, Juan José. Verbo, lee. Objeto directo, un libro. Complemento adjetival, interesante. Diferencias clave. Enfoque objetivo. El objetivo morfológico es clasificar palabras según sus características gramaticales. El objetivo sintáctico analiza la función y posición de las palabras en la estructura de la oración. Ejemplos de análisis sintáctico. Oración. El perro de Julia ladra fuerte. Análisis. Sujeto. El perro de Julia. El núcleo es perro, acompañado por un complemento del nombre de Julia. Verbo. Ladra. Acción que realiza el complemento circunstancial de modo. Fuerte. Indica cómo ladra el perro. Ejemplo 3. Sea la oración: ayer compré una camisa nueva. Análisis sintáctico. Complemento circunstancial de tiempo. Ayer. Indica cuándo ocurrió la acción. Verbo. Compré. Acción que realiza el sujeto implícito en yo. Objeto directo. Una camisa nueva. El núcleo es camisa y está modificado por el adjetivo nueva. Estos ejemplos de análisis morfológicos y sintácticos demuestran, respectivamente, cómo se descomponen las palabras en el análisis morfológico y cómo las oraciones en el análisis sintáctico para entender mejor su estructura y función, ayudándote a reconocer y analizar los elementos gramaticales en palabras y en oraciones. Recuerda estas diferencias de enfoque morfológicos y sintácticos. Objetivo morfológico. El objetivo morfológico es clasificar palabras según sus características gramaticales. El objetivo sintáctico es analizar la función y posición de las palabras en la estructura de la oración. Objetivo morfológico es estudiar la estructura interna de las palabras
sin relacionarlas con otras. Objetivo sintáctico es estudiar cómo se combinan, enlazan y relacionan las palabras para formar oraciones. Dicho de otro modo, es correcto sostener que el análisis morfológico se enfoca en la palabra de manera independiente, aislada, sin relacionarla con otras palabras, mientras que el análisis sintáctico se ocupa de cómo esas palabras se enlazan entre sí para formar oraciones y cumplir diferentes funciones dentro de ellas. Para confirmar el concepto anterior, veamos más ejemplos. Análisis morfológico, palabra cantando. Análisis. La palabra cantando se analiza como un verbo en gerundio con la raíz cant, que proviene del verbo cantar, y el sufijo ando, que indica gerundio, una forma no personal del verbo que denota una acción en desarrollo. Otro ejemplo de análisis morfológico con la palabra casas. Análisis. Casas se analiza como un sustantivo común femenino en plural. La raíz cas, CAS, da idea básica de casa y el sufijo as indica que es plural. Observa que este análisis no necesita ninguna otra palabra para entender la estructura de casas. Con eso queda demostrado su independencia, es decir, no necesita otra palabra para enlazarse y tener significado. Análisis sintáctico. Oración. María está cantando en el teatro. Análisis. Sujeto, María, quien realiza la acción. Verbo, está cantando. Verbo en presente continuo que describe la acción que realiza el sujeto. Complemento circunstancial del lugar, en el teatro. Indica dónde ocurre la acción. Relación. Aquí el verbo cantando se enlaza con María para formar el predicado, indicando qué está haciendo el sujeto. Ejemplo 2. Análisis sintáctico. Oración. Las casas son blancas. Análisis. Sujeto. Las casas. El sustantivo casas con su determinante las. Verbo son. Verbo ser en presente de indicativo. Predicado. Blancas. Adjetivo que califica al sujeto. Relación. Aquí la palabra casas se enlaza o relaciona con blancas a través del verbo son para formar una oración completa. Estos ejemplos demuestran cómo el análisis morfológico se centra en la estructura interna de una palabra en particular, mientras que el análisis sintáctico se preocupa por cómo las palabras se combinan y funcionan dentro de una oración. En la próxima clase trataremos el capítulo de la sintaxis, donde abordaremos las 9 categorías gramaticales, conceptos de cada clase con ejemplos. Procura no perder las lecciones porque son secuenciales y van de menos a más. Hasta mañana.